Palabra, en nombre del Consejo de Gobierno, su vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales. Señor Valderas, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Señorías, permítanme, antes de entrar en la comparecencia, felicitar, porque creo que es oportuno, al pueblo andaluz, especialmente a toda la izquierda andaluza, porque los resultados demuestran determinadas cuestiones que me parecen importantes resaltar. Un mayor nivel de participación pese a los pronósticos, rechazo profundo de las políticas de recortes y reformas del Gobierno central y, yo diría, el aval al hacer del Gobierno andaluz, sobre todo en leyes como la reforma local o la Ley Wert y otras que fueron rechazadas en esta gran votación para las elecciones europeas por parte del pueblo en las urnas. Yo creo que hay que tomar nota, muy buena nota de lo ocurrido y también, como no, que el Partido Popular tome buena nota, es decir, de los acontecimientos electorales. Yo creo que la ciudadanía andaluza les ha propiciado claramente un varapalo de más de 15 puntos y estar prácticamente por detrás en casi todos los pueblos del conjunto de Andalucía. Pero yendo a la comparecencia, el pasado 20 de mayo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó un decreto ley por el que establecía medidas urgentes sobre la aplicación de la Ley de Reforma Local. Y confieso que lo hacíamos de forma constructiva y en positivo. La mayor parte de sus señorías, como miembros del Pleno del Parlamento, han podido conocer las dificultades, incertidumbres y dudas que esta ley ha generado en el conjunto del municipalismo andaluz. Una reforma que ha inundado de dudas y sembrado de cierto desorden a todo el mundo local. En primer lugar, es necesario situar como antecedente de este debate que el 31 de diciembre se puso en marcha la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, que ha contado al mismo tiempo con el rechazo del Parlamento andaluz y del Gobierno de la Junta de Andalucía. Durante toda su tramitación hemos mostrado con mucha claridad cuál es la posición en defensa del Estatuto de Autonomía. En marzo del 2013, durante la tramitación del anteproyecto, elevamos un informe a la Secretaría General de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, en la que mostrábamos nuestras discrepancias y en las que alertábamos de la invasión de competencias estatutarias. El 26 de noviembre del 2013, nuevamente el Gobierno de la Junta de Andalucía, en nombre del Consejo de Concertación Local y del propio Gobierno, traslada el rechazo de la ley en la Comisión General de Comunidades Autónomas. El 25 de noviembre del 2013, el Consejo de Concertación Local valora esta reforma no va a fortalecer la autonomía local y, tras los acuerdos del Consejo de Gobierno de 25 de febrero y, como ya tuvimos ocasión de exponer en comisiones diversas, el Gobierno andaluz ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad. Finalmente, el 28 de abril pasado, el Consejo andaluz de Concertación Local dictaminó positivamente el decreto de aplicación de la Ley de Reforma Local. Vuelvo a insistir, un decreto en positivo, constructivo, desde el elemento del consenso y desde la búsqueda del diálogo. La Ley de Reforma Local clasifica las competencias de las entidades locales en competencias propias, competencias delegadas y competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. Concretamente, en la redacción dada en el apartado 4 del citado artículo 7 se establece que las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas a las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal y de acuerdo con los requerimientos de la legislación de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por ello, y por esta situación que podíamos ahondar más, el Gobierno andaluz considera necesario el desarrollo de la previsión contenida en este artículo en determinados aspectos, tales como la forma en que las entidades locales deben de efectuar la solicitud de informe, la documentación exigible a tal fin, órganos competentes, plazos para la emisión de informes, carácter determinante de los mismos, en orden a la suspensión de procedimientos y demás trámites que han de efectuarse para adoptar esa decisión. Para la ampliación de esta norma se parte de considerar competencias propias municipales a las contenidas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y la legislación derivada del mismo, la LAULA, Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local del conjunto de Andalucía. Y también, cómo no, la legislación sectorial, todo el cuerpo normativo y legislativo que ha operado en derivación del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
ya que esta comunidad autónoma tiene competencias exclusivas, como recoge el artículo 60 y como especifica claramente el 92.2 del Estatuto de Autonomía. El decreto ley se dicta al amparo del título competencial recogido, por lo tanto, en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, competencia exclusiva en materia de régimen local, respetando el artículo 149.1 y punto 18 de la Constitución y el principio de autonomía local. La incertidumbre jurídica ha generado la sucesión de numerosas contradictorias interpretaciones normativas al respecto, incluso consulta a la Consejería, y tal aspecto podría provocar una parálisis o, en su caso, cese de prestación de servicios por parte de las entidades locales, algunos de los cuales suponen para la ciudadanía fiel reflejo de lo que se espera en un Estado social del ámbito de lo público. Ante la situación generada por la ley impulsada por el Gobierno central, señorías, debíamos dar una respuesta normativa ágil, útil, que resolviera en positivo el ejercicio de las competencias de los distintos niveles del Gobierno y la continuidad de la prestación de los servicios. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de este decreto ley? El primero, la finalidad es aclarar, resolver las dudas jurídicas que está generando la aplicación de la Ley de Reforma de la Administración Local. En segundo lugar, el objetivo es evitar que haya disfunciones en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos y evitar vacíos competenciales, especialmente en materias importantes, la materia de sanidad, la educación, los servicios sociales, y todo ello mientras el Tribunal Constitucional no dirima sobre el recurso de competencia presentado por la Junta de Andalucía y por el propio Parlamento. Se eleva a rango de ley el mantenimiento de las competencias de los municipios de la comunidad a través del decreto ley y así dar continuidad a la prestación de los servicios. Y este decreto de ley regula el procedimiento para el ejercicio por las entidades locales de las competencias distintas a las propias o de las atribuidas por delegación o llamadas impropias, y establece también el procedimiento para la adaptación de los convenios firmados entre Administración local y Junta, que tiene que resolverse antes de final de año. ¿Por qué tenemos que aprobar el decreto ley? Habría que llamarse. En primer lugar, yo creo porque estamos obligados a defender nuestra comunidad autónoma y el marco jurídico que la ampara, especialmente el Estatuto de Autonomía y la Ley de Autonomía Local, también, como no, la Ley de Participación de los Ayuntamientos en los tributos de la comunidad. Necesitamos, por lo tanto, desarrollar un mecanismo que aclare definitivamente los elementos que esta Ley de Reforma Local ha puesto en duda y que afecta gravemente a 772 ayuntamientos. Debe de recordarse, señorías, que nuestro ordenamiento no está derogado y ni puede ser sustituido por la legislación básica, puesto que es bloque de constitucionalidad. El decreto ley se apoya en la disposición adicional tercera sobre las competencias andaluzas en materia de régimen local. Las disposiciones de esta ley son de aplicación a todas las comunidades autónomas y apelamos también a la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, que indica que la función encomendada en la legislación básica es garantizar las mínimas competencias que dotan de contenido la efectividad y garantía de la autonomía local, y la reforma local impone al legislador sectorial, sea autonómico o sea estatal. Pero si eso no basta, estos preceptos, el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, determina con rotundidad tales competencias. Señorías, el Gobierno andaluz defiende que no puede interpretarse que la reforma local haya invertido ese modelo, de modo que las leyes autonómicas que atribuyen competencia a las entidades locales no han perdido vigencia con la entrada en vigor de la Ley de Reforma Local. Existen actuaciones similares en otras comunidades autónomas, cabe preguntarse. Y existe un decreto ley similar a esta iniciativa legislativa que ya ha sido aprobado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León en decreto del 27 de marzo. Existe en Galicia un proyecto de ley aprobado el 25 de marzo y existe en el País Vasco una circular interpretación de la ley estatal publicada el 11 de marzo, que también han tenido como guión esta disposición a la que antes he hecho referencia. Por lo tanto, hay otras comunidades autónomas que han entrado en la misma filosofía y en los mismos principios que la comunidad autónoma andaluza.
Se trata de un decreto ley consensuado al mismo tiempo, consensuado con todos los protagonistas del mundo local andaluz. El decreto ley nace del consenso. Fue aprobado el 28 de abril por el Consejo Andaluz de Concertación Local. Por tanto, el visto bueno no es en exclusiva de la Junta de Andalucía, sino que también le ha dado luz verde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias presente en dicho órgano. Como bien saben las señorías, ni el Estatuto de Autonomía para Andalucía ni la Ley de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía prevén un procedimiento de elaboración de este tipo de normas y decretos leyes que tengan la necesidad de contar con determinados informes por no ser preceptivos. Pero hemos querido contar. No obstante, la Consejería, es decir, considera imprescindibles los informes del citado órgano al afectar directamente de forma significada las competencias locales. El día 14 de abril, por expresar todo el recorrido de esa elaboración, la Dirección General de Administración Local solicitó informe con carácter de urgencia al Consejo Andaluz de Concertación Local sobre el proyecto de decreto ley por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley de la Reforma de la Administración Local. Ese mismo día, día 14 de abril, la Secretaría del Consejo remitió dicha solicitud a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que para la elaboración de su informe envió proyecto de decreto ley a las siguientes personas en su calidad de miembro del Consejo Andaluz de Concertación Local: a la presidenta de la FAN, a los ayuntamientos que forman la vicepresidencia de la FAN, al mismo tiempo al Ayuntamiento de Huerto Tájar, PSOE y vicepresidente quinto de la FAN, a Gemma Araujo Morales, de la Línea de la Concepción, a Rafaela Crispín Rubio, Ayuntamiento de La Carlota, y al mismo tiempo a don Francisco de la Torre Prado, Francisco Toscano Sánchez y Antonio Nieto Rivera. El día 23 de abril, la Comisión Permanente del Consejo, que conforma el director general de la Administración Local y el secretario general de la FAN, aprueba un informe que acordó elevar al Pleno del Consejo para su aprobación la representación autonómica y local que consensuó el informe propuesto por la FAN. El Pleno del Consejo se reúne el 28 de abril de 2014 y acuerda informar favorablemente el informe propuesto por la Comisión Permanente, y especifico Comisión Permanente. La competencia de informar las disposiciones de carácter general están delegadas por el Pleno del Consejo en su Comisión Permanente. Debe de aclararse, a fin de responder a las manifestaciones hechas en los días posteriores a la aprobación del decreto, que recibieron observaciones del proyecto de decreto ley por parte del Ayuntamiento de Málaga, que llegaron tardes y por llegar tarde no fueron estimadas. Y al mismo tiempo los dos representantes del Partido Popular en el Pleno del Consejo, aunque no habían participado en el proceso anterior de la Comisión Permanente, plantearon su posición contraria a este decreto que el Gobierno andaluz aprobaba con el Consejo de Concertación Local. Por tanto, señorías, la voluntad de esta Consejería y de la Dirección General de Administración Local ha sido en todo momento construir una posición basada en el acuerdo, porque no podía ser de otra forma, sin distinción de colores políticos, al mismo tiempo de un instrumento que cada día nos reclaman el conjunto de los alcaldes y alcaldesas a fin de proteger los servicios públicos. Al mismo tiempo, el apartado más importante del decreto respecto a la Ley de Reforma Local es que acota al máximo el concepto de su duplicidad para no interferir en la autonomía local del artículo 5. Así, señorías, cuando un ayuntamiento quiera mantener una competencia distinta a la propia, tendrá que remitir una solicitud ante la consejería competente para que emita un informe sobre si existe o no ejecución simultánea del mismo servicio o duplicidad. Si es favorable, se remitirá a la Consejería de Hacienda para que emita un informe de sostenibilidad financiera, como marcan los procedimientos legales. Los ayuntamientos andaluces no tendrán que solicitar esos informes en el caso que viniera ejerciendo las competencias con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Reforma Local, salvo que el ayuntamiento detectara que incurre en una ejecución simultánea del mismo servicio público o que no cuenta con confirmación. Los informes tienen, por lo tanto, el carácter de preceptivo y vinculante. No podrá ejercerse una competencia sin dicho informe de duplicidad y sostenibilidad económica si estos son desfavorables. En definitiva,
Con este decreto, y termino, alcanzamos, señorías, los siguientes objetivos. Este decreto de ley blinda al municipalismo andaluz de las graves consecuencias que puede acarrear la Ley de Reforma de la Administración Local, mal llamada de sostenibilidad, puede degenerar en los ayuntamientos andaluces, siempre que antes no dirima el Tribunal Constitucional. Este decreto blinda 29 epígrafes que recogen 72 competencias municipales, que nuestro Estatuto de Autonomía ampara y también, cómo no, los 1.400 millones que reciben de la Junta de Andalucía en este año 2014 para desarrollar políticas públicas en los ayuntamientos de nuestra comunidad. Este decreto permite que los ayuntamientos puedan seguir prestando servicios municipales tan importantes como los servicios sociales o los relacionados con educación, salud o los de consumo. Este decreto intenta salvar 40.000 empleos públicos municipales que están en riesgo por la aplicación de la Ley de Reforma Local. Este decreto de ley desactiva los perjuicios de la reforma local en Andalucía. Andalucía puede poner un dique de contención al desmantelamiento de servicios públicos que se puede dar caso con esta ley que el Gobierno central impone a las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos. No hay que olvidar que han sido rechazadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía y por el Parlamento, por lo tanto, la representación soberana del pueblo andaluz en defensa de su Estatuto de Autonomía. Ningún ayuntamiento ni ninguna diputación podrán escudarse en la Ley de Reforma Local para dejar prestar servicios públicos trascendentes en sus municipios o provincias. Y en Andalucía, con este decreto, preservamos los derechos conquistados por el municipalismo andaluz. Este decreto-ley interpreta la aplicación de la reforma local en favor de mantener las competencias en los ayuntamientos, considerando que para que haya duplicidad de las competencias deben de coincidir en el mismo territorio y también hacia la misma población. Y, por otra parte, el Gobierno central reconoce a la Junta su interpretación sobre la creación también de nuevos municipios y considera que no puede aplicarse con retroactividad en Andalucía y, por lo tanto, permite que los expedientes de segregación que están en marcha tengan continuidad y de ello ya hemos recibido respuesta del propio Ministerio. Y con este decreto de ley, la Junta Andaluza establece y sigue siendo competencia de los ayuntamientos, tal como se recoge en el Estatuto de Autonomía. Finalmente, Andalucía se vuelve a poner al frente de la defensa de la autonomía local, cosa que cuestión no ha dejado y coincide con otras autonomías como Castilla y León, como el País Vasco y como Galicia, que han hecho dictámenes y normativa similar. Finalmente, con este decreto-ley cumplimos algo fundamental a la que están obligados todos los diputados y diputadas de esta Cámara, a preservar la defensa del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Les recuerdo al Grupo Popular que ese Estatuto de Autonomía de Andalucía salió por unanimidad de esta Cámara y fue aprobado al mismo tiempo por unanimidad en el Congreso de Diputados. Solo recuerdo que hubiese una abstención. Sean ustedes responsables y respondan favorablemente a este decreto-ley que pretende poner luz donde el Gobierno central está poniendo oscuridad. Muchas gracias. Continuamos, señorías, para fijar la posición de cada grupo parlamentario en relación con el tema objeto de la comparecencia.